Vamos a tomar nuevamente, mis amados, el versículo 17, aunque ya lo vimos, pero vamos a tomar desde allí, desde el versículo 17, porque no nos queda como mocho, ¿no? No nos queda como, si no nos queda como mocho la enseñanza si arrancamos desde el 18, pero vamos a arrancar desde el versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice usted, mi hermano, Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bueno, ustedes pueden darse cuenta que aquí la escritura, el apóstol Pablo en esta carta está diciendo que por la transgresión de uno reinó la muerte. ¿A quién se está refiriendo? ¿Cuál es la transgresión de ese uno? ¿Quién es ese uno al cual se está refiriendo Pablo, que ha venido hablando desde allá, desde el versículo 12? ¿Quién es ese uno, hermanos? Yo pienso que creo que ese uno es Adán. Sí, señora María Victoria, ese uno es Adán. Muy bien. Dice la transgresión. ¿Y por qué está hablando de una transgresión? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán lo que hizo fue desobedecer. ¿Y qué es transgredir? Transgredir es no cumplir una orden o un mandato que ya se le había dado. Ustedes saben, mis hermanos, que cuando Dios creó todas las cosas, todos los árboles en el huerto, el Señor le dijo a Adán, de todos los árboles puedes comer, pero también le mostró de todos esos árboles que habían, también le mostró uno al cual le dijo, de este no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ustedes saben que ese único mandamiento que fue el que se le dio a Adán y a Eva, fue el mandamiento que ellos transgredieron. ¿Qué significa que ellos transgredieron? Significa que ellos violaron, no cumplieron. Eso se llama transgredir. Transgredir es traspasar una ley que ha sido dada. Es por eso que cuando usted va y viola una ley de tránsito, usted se pasa un semáforo en rojo, por ejemplo, entonces usted puede decirse que usted es un transgresor de la ley de tránsito. ¿Por qué es transgresor de la ley de tránsito? Porque usted violó algo que estaba muy claro, algo que estaba muy bien establecido, algo que estaba muy bien señalado y que detrás de eso que se había dado había una sanción. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos entender que Adán y Eva transgredieron. Ahora, transgredieron el mandamiento que Dios les había dado. Dios les había dado una orden, un mandato. Entonces dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿y por qué reinó la muerte? Pues la muerte reinó porque ustedes saben que el hombre, cuando peca, ciertamente moriría. Cuando peca, ciertamente moriría, como le dijo el Señor. Entonces la muerte, desde el momento que el hombre pecó, comenzó a ejercer un dominio en el campo de la vida espiritual que fue comenzado y fue traducido en un dominio a todo el ser del hombre. La muerte no solamente afectó el mundo espiritual, la mente afectó el mundo del alma del hombre y la muerte afectó también el cuerpo del hombre. La muerte comenzó a tener dominio sobre esas tres áreas del hombre. Y no solamente la muerte entró al hombre, sino que la muerte entró a todo el ser vivo de la naturaleza creada por Dios. Recuerden ustedes, hermanos, que la muerte no era lo que Dios quería para el hombre. La muerte no fue diseñada, el hombre no fue diseñado inicialmente para que experimentara la muerte. El hombre fue creado para vivir, para la vida.
Pero entonces desde el día que Adán pecó, la muerte entró al mundo, de la creación, y la muerte entró a ser parte de una realidad para la cual el hombre no fue diseñado. Entonces, desde el momento que el pecado entra, la muerte viene a tomar todas esas áreas del hombre y viene a tomar ese dominio que hace que el hombre cambie su razón de ser, su propósito de vida. Ya les vamos a hablar un poquito de eso. Adán era un hombre que fue llamado a sojuzgar. Acuérdese que fue lo que Dios le dijo a Adán. Adán fue llamado a sojuzgar. Esa era una orden, ¿no? Esa era una orden. ¿Qué es sojuzgar? ¿Ustedes han escuchado esa palabra sojuzgar en la Biblia? Porque dice así, ¿no? La palabra de Dios dice así. Dice, si ustedes van allá a Génesis, al capítulo 1, dice, y los bendijo Dios, estamos hablando en el versículo 28, y les dijo, estaba hablando de Adán y a Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es eso de sojuzgar? A ver, en esta sala santa que se ha abierto, ustedes lo han leído, pero ¿qué significa sojuzgar? ¿Qué creen ustedes que es sojuzgar? A ver, Alex. Como Te escuchamos. No se te oye, Alex. De uno. Ahí sí te oye. Otra vez que no te oímos. Que sojuzgar, la palabra como tal es someter algo al dominio de uno. Someter algo al dominio de uno. ¿Qué dice Roberto, que tiene el micrófono abierto? pues también creo que refiere como que le daba la libertad de trabajar y explotar la tierra, pues sacándole provecho, ¿no? Y pues cumpliendo lógicamente la voluntad de Dios. Bueno, está bien. Puede usted googlearlo, ¿no? Vamos a hablar de googlear. Busque la palabra sojuzgar. ¿Qué significa sojuzgar, hermano? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. A ver, ¿quién? Anita. Carlitos, Anatolia pidió primero levantó primero la mano. Mire lo que nos coloca, perdona ahí la hermana Anatolia es la hermana Rebeca, ¿no? Buenas noches, mi santa hermana. Ella nos dice acá, nos pone que sojuzgar es administrar. El hermano Ángel Lewes de allá de Quito nos dice, nos copia lo que dice el diccionario: sujetar o dominar con violencia algo o a alguien. ¿Cómo les parece a ustedes, mis hermanos? Realmente la palabra sojuzgar es someter con violencia. ¿Se acuerda usted de lo que le dice el Señor, lo que decía Juan el Bautista? Que el reino de los cielos ahora se tiene que, se toma con violencia. Germán. Creo que eso nos ayuda, ¿no? Esa definición nos ayuda como a tener una idea más clara, porque es con violencia, pero eso lo asumo yo que es como ejercer una fuerza mayor, ¿no? Ejercer una fuerza mayor, pues para que haya un dominio. Porque si no hay una fuerza mayor sobre lo que se va a dominar, pues no se puede imponer ese dominio. Muy bien, mi hermano. Les voy a poner esta otra definición para que quedamos como claros. Sojuzgar es también traer con violencia o traer violentamente el orden de Dios acá en lo que Dios le había entregado a Adán. Adán tenía que traer el orden de Dios a la tierra. Y esto es muy importante, porque Adán fue llamado a sojuzgar la tierra. Y dice la Escritura que el hombre
estaba llamado a ejercer ese dominio violentamente, sometiendo las cosas. Es como cuando usted encuentra la policía o el ejército, ¿no?, de una nación. La policía y el ejército de una nación tienen la característica de mantener el orden. Si alguien se sale de ese orden, pues ellos lo tienen que someter violentamente. La tierra estaba colocada, Adán fue colocado en la tierra para que Adán colocara un orden, y todo lo que se quisiera salir del orden de Dios tenía que ser sujetado por Adán, o lo que es lo mismo, sojuzgado. Entonces, digamos que bajo esa condición que se le había dado a Adán y Eva, ellos tenían un papel de dominio, deberían ellos tener dominio, debían ellos ejercer autoridad, deberían ellos de estar acá cuidando. Acuérdense que a ellos se les dijo que ellos labraran y cuidaran el huerto. ¿De quién lo estarían guardando? ¿De qué lo estarían cuidando? Imagínese usted. Entonces, el hombre, aquella criatura, aquel que se le dio la potestad de estar aquí en la tierra ejerciendo dominio y control, ahora es el hombre quien está cediendo lo que se le dio, la autoridad que se le dio. Cuando una persona no cumple la autoridad que se le ha dado, cuando una persona no ejerce la autoridad que se le ha dado, pues tiene que ser destituida. Y eso fue lo que pasó con el hombre. Entonces, por la transgresión del hombre, el hombre violó la autoridad que se le había dado, violó lo que se le había entregado. El hombre ya no podía ejercer dominio sobre lo que se le había entregado. El hombre tenía la capacidad de reinar. Por eso fuimos creados, para tener un reinado, o para establecer un reinado en nombre de Dios, en nombre del Señor. Entonces, el hombre tenía la capacidad de reinar en el Señor para establecer ese dominio sobre toda la tierra. ¿Qué dice mi hermano Germán? Pues eso también me trae como una idea también de lo que realmente es la fe, ¿no? Porque es una autoridad, pero es una autoridad delegada por Dios, porque Él es el que tiene autoridad sobre toda su creación, pero es Él en su soberanía, pues escogió al hombre, ¿no? Para que fuera la imagen de Él en la tierra, y le dio esa autoridad. Entonces creo que eso también nos trae como una idea, un principio espiritual de lo que es la fe. La fe es esa autoridad de Dios delegada, y si yo creo y si yo reconozco esa autoridad, pues, y si yo camino en esa autoridad y en esa justicia de Dios, pues también el Señor pues también tengo el cielo respaldándome en lo que me ha delegado, porque es una autoridad delegada. Amén, mi hermano, amén. Bueno, parece que hay alguna hermana, la hermana Janet tiene mala señal, esperemos que se le arregle su señal para que pueda participar esta noche en la sala con tranquilidad. Hermanos, esto de que el hombre se le había entregado esa autoridad es muy importante, porque el hombre destituido de la gloria de Dios, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios, y al ser destituidos de la gloria de Dios, perdimos el reinado, perdimos el gobierno, perdimos el dominio. Y eso es lo que ha hecho Satanás a través de la historia de la humanidad, a través de la historia de las civilizaciones. El hombre fue totalmente pisoteado por una criatura que era la criatura a la cual se nos había otorgado la posibilidad de dominar. Nosotros estábamos colocados para ejercer dominio sobre esa otra criatura. ¿Qué dice Alex? No, mi hermano, le estaba leyendo la mente. Le iba a aportar lo mismo, que él tenía que someter toda la creación y todas las criaturas, pero salió dejándose someter de una criatura. Amén, mis hermanos. Y esa ha sido la triste realidad del hombre sobre esta tierra, del hombre caído, el hombre que fue destituido de la gloria de Dios. El hombre se dio su corona, la corona que Dios, porque el hombre fue coronado con la gloria, con esa gloria de Dios. Nosotros teníamos que traer la vida de Dios a la tierra, no la vida biológica, la vida de Dios. Era necesario que la vida de Dios fuera establecida y fuera manifestada. Pero la muerte entonces se convirtió en un extraño invasor que tomó la vida
del hombre y inundó el mundo de una raíz amarga que termina con la vida y con toda esperanza de algo mejor para Adán. La muerte es la que pone las condiciones, porque si ella aparece, usted y yo desaparecemos. Eso lo decíamos hace 8 días. La muerte pone las condiciones. En ese hombre caído, la muerte es la que pone las condiciones, porque cuando ella aparece, alguien tiene que desaparecer. No hay cabida para los dos. Ahora, así como en Adán la muerte entró para reinar, porque eso es lo que estamos en el versículo 17, hermanos. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ahora Pablo está estableciendo ese contraste, porque ya lo habíamos dicho, del versículo 12 al versículo 21 es un fuerte contraste que Pablo está haciendo, y ese contraste lo está estableciendo ahora Pablo entre lo que es la vida, la muerte. Está estableciendo ese fuerte contraste, porque dice que así como la muerte entró, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién es ese uno solo? Ahora decía la hermana, el uno solo que la embarró es Adán, el uno solo que arregla las cosas es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es decir, Jesucristo viene a revertir ese problema del hombre que se dio su gloria y su corona. El hombre se dio su corona delante de las tinieblas, y el hombre ahora está sometido por esta criatura que está fuera del orden de Dios. El hombre ahora, con lo que vino a hacer Jesucristo, pues el hombre es restaurado y ya no sucumbe bajo el reinado de la muerte. El hombre vuelve a recobrar el dominio sobre el reino de la muerte, porque entonces el Señor nos permite entender de que Él vino a vencer ese reinado que tenía sometido al hombre. El Señor vino a vencer el reinado de la muerte, el reinado de la muerte que tenía a todos los hombres sometidos, puesto que todos quedamos en una condición de la cual no podíamos escapar, porque de la muerte nadie se escapa. ¿Quién se escapa de la muerte, hermanos? Nadie. Muere el pobre, muere el rico, muere el hombre pobre, muere el hombre millonario, muere el hombre conquistador, muere el hombre sin conquistas. Todos los hombres estaban bajo ese reinado, pero cuando Jesucristo viene, por la gloria que él pudo recobrar, porque él vino a recobrar la gloria del Padre. Acuérdese usted, léalo allí, usted en la escritura, en Juan 17, cuando él está orando, Jesucristo está diciendo, Padre, la gloria que yo he venido o he recuperado, la he recuperado porque se trataba de que yo viniera a este mundo a recuperar la gloria que se había perdido, la gloria que el hombre había perdido. Pero para que el hombre recupere su gloria, el hombre tiene que recuperar primero la gloria de Dios. Y por eso Jesús recuperó la gloria de Dios aquí en la tierra. Todo hombre que era tocado por Jesús, todo hombre que era sanado por Jesús, todo hombre que era liberado por Jesús, ¿sabe qué era lo que hacía? ¿O qué le mandaba el Señor? Vaya y dele la gloria al Padre. Y así el hombre comenzó otra vez a darle la gloria a Dios. Esto es muy importante lo que está diciendo Pablo, mis hermanos. Esto es muy importante para que nosotros entendamos, porque Pablo lo que está explicando aquí y está tratando es de explicarnos el proceso de la salvación, cómo en este proceso de la salvación, la justificación, que es lo que él está hablando, que viene tratando Pablo, está unida a todo un proceso que Dios hizo para alcanzar lo que él tenía en ese plan maravilloso de la salvación. Vamos al versículo 18, hermanos. Versículo 18. Pablo deja de hablar
de la muerte, de la vida, para hacer otro contraste ahora. Mire el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire y préstele atención. Dice aquí que por la transgresión de uno, y él hace otra vez un contraste entre ese uno que la embarró y ese otro que vino a solucionar el problema. La transgresión de uno, la justicia de uno. De este pasaje nosotros podemos entender algo que Pablo ha venido tocando. ¿Qué es lo que ha venido tocando Pablo? Que todo depende de estos dos hombres. Uno es Adán y el otro Jesús. Ellos son conocidos como los dos hombres. Entre ellos representan a toda la humanidad. Entre Adán y Cristo se representa a toda la humanidad, porque Dios ve las cosas así. Dios ve las cosas desde ese punto de vista. O usted está en el uno o usted está en el otro. Entre ellos representan a toda la humanidad y todos los hombres son identificados, ya sean en Adán o en Jesús. Y lo que Dios está diciendo es que cuando el hombre pecó, todos los hombres de ahí en adelante se iban a identificar con Adán. Todo hombre nacido en esta tierra, queda identificado en Adán. Pero por lo que Dios hizo a través del plan de salvación y a través de su Hijo, se nos da otra vez otra oportunidad y podemos volver a nacer e identificarnos con Jesús. Y es solo a través de ese nuevo nacimiento que tenemos la oportunidad de tener un nuevo inicio para dejarnos de identificarnos con el hombre que pecó, con Adán. Ahora el Señor quiere colocarnos en Cristo e identificarnos con el que sí venció, con el que sí pudo hacer las cosas a la manera de Dios. Mire una cosa, hermanos, esa idea que está dando Pablo, la idea de Adán y Jesús como dos representantes de la raza humana, es decir, Adán y Jesús son referidos como las cabezas, vamos a utilizar un término, las cabezas federales. ¿Cómo así que las cabezas federales, hermanos? ¿Qué usted me quiere decir con eso? Esto de las cabezas federales tiene que ver con un entendimiento que es necesario que tengamos. ¿Por qué lo de las cabezas federales es necesario que lo entendamos? Porque usted me puede decir, ¿cómo así que yo estaba en Adán? Adán vino hace mucho tiempo y Adán la embarró hace mucho tiempo. ¿Cómo así que Dios me veía a mí como en Adán? Si yo me llamo Carlos, o me llamo Germán, o me llamo Caterine, o me llamo María Victoria, ¿cómo así que Dios me veía a mí en Adán? Bueno, cuando Dios estableció las cosas, Él estableció un sistema de gobierno, porque Dios se mueve por el ámbito del gobierno y la autoridad. ¿Cómo le parece a usted? Y cuando hablamos de un sistema de gobierno federal, los representantes en un sistema de gobierno federal que todavía existe, nosotros encontramos que los representantes son elegidos y los representantes hablan por el pueblo que lo ha elegido. Y esto lo vemos nosotros en nuestra política, ¿no? Por ejemplo, acá en Colombia tenemos ese sistema federal porque ¿por qué tenemos ese sistema federal? ¿Quién lo puede explicar en la sala? Alex. A ver, Alex me lo explicó muy clarito en estos días. A ver, Alecito.
¿Qué cosa necesita explicar, mi hermano, que estaba como leyendo aparte la cosita de lo que dicho? No se te oye, mi hermano. Estaba revisando otra cosita de lo que ya habías dicho acá. Repíteme. Nosotros A ver, yo le digo, estamos hablando del sistema de gobierno federal. Un sistema de gobierno federal es un sistema donde los representantes elegidos hablan por el pueblo que lo ha elegido. Por cómo lo podemos representar aquí en nuestro sistema colombiano de gobierno. Esa es la pregunta. Son sistemas que se gobiernan regionalmente, no hay un gobierno central, sino que en el caso nuestro, pues cada departamento tendría su autoridad para recursos, o sea, no tenemos un sistema federal porque tenemos muchos departamentos que no producen y no se podrían sostener, entonces por eso somos centralistas, todo se maneja desde Bogotá. Ese es como, pues políticamente la explicación de un gobierno federal, es regional autónomo. Pues vean ustedes, cuando nosotros hablamos de que nosotros tenemos en el campo del Senado, en el Senado nosotros tenemos representantes y cada representante de regiones, pues son los que ellos, ¿para qué los elegimos? Pues para que ellos nos representen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando Dios nos ve en Adán, lo que Él está diciendo es que Él nos ve, o Adán era el digno representante de todos aquellos que Él representa. Eso habla de, así estableció Dios su sistema de justicia. Cuando habla de Jesús, tenemos el mismo caso. Jesús habla por aquellos que Él representa. Entonces tenemos esos dos sistemas. Uno que representa a todos los que están en Adán y otro que representa a Jesús y a todos los que están en Él. Entonces, usted me puede decir, bueno, sí entiendo eso, pero yo nunca elegí a Adán como mi representante, ¿no? Porque en los sistemas de gobierno, pues usted necesita elegir para que lo represente. Pero usted me podría decir, yo nunca elegí a Adán como mi representante. ¿Usted cree que usted no lo eligió o sí lo eligió? ¿Qué piensa esta sala? ¿Usted lo eligió o no lo eligió? A ver, Germancito. no lo elegimos, pero terminamos identificándonos con él y poniéndonos de acuerdo en su rebelión. Sí, señor, tiene toda la razón. Usted nunca eligió a Adán como su representante, pero claro que lo hizo y claro que lo hace desde el momento que usted se identifica con su primer pecado que comete. Usted se está identificando con él, porque todos pecamos, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán pecó y usted también. Entonces, cuando yo peco, me doy cuenta de que yo estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que yo soy representado por Adán? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Porque yo muero. Me identifico con Adán en eso. Y si muero es porque pequé. Si yo no hubiera pecado, no me moriría. Pero como yo me muero, es porque pequé. ¿Estamos allí, hermanos, o estamos perdidos? A ver, la hermana Rebeca. Tienes el micrófono cerrado. Sí, ya abrí. Buenas noches con todos, el Señor le bendiga. Sí, pues ahorita escuchando lo que tú dices, no, nosotros no escogimos a Adán, en realidad me viene a la mente, es como que nosotros no escogimos tampoco a nuestros padres, pero nacimos de ellos y heredamos sus genes, ¿no? Entonces, es más o menos de eso, ¿no? Estábamos en los lomos de Adán, como dice la Escritura. Que no le hayamos escogido, procedemos de él, ¿no?
Eso, Carlitos. Gracias, mi hermana Rebeca. Sí, señor. Es absolutamente cierto que hemos nacido en una identificación con Adán, pero también lo elegimos con nuestros actos individuales de pecado. Nos identificamos completamente con él. Entonces el versículo 18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Veamos esa partecita de vino la condenación y vino a todos los hombres la justificación. O sea, miren los contrastes. La transgresión de uno, la justicia de uno. La condenación de uno, la justificación a través de uno. ¿Cuál es el resultado de esta elección? El resultado de esa elección es que si elegimos a Adán, tenemos que recibir juicio y condenación. Pero si elegimos a Jesús, nosotros recibimos el don de gracia de Dios y justificación, como es lo que dice Pablo aquí. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, vino a todos los hombres. ¿Esto significa que todos los hombres son justificados por la justicia? Esta es una buena pregunta. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Significa entonces que todos los hombres son justificados por la justicia de Cristo? ¿Qué dice Alex? Sí, mi hermano, y lo ratifica versículo anterior que vimos, el 16, porque es que esa condenación llegó solo por un pecado, nos llegó a todos, pero dice que el don llega por muchas transgresiones, y el don es mucho mejor, o sea, más abundante es la vida que recibimos en Cristo que la muerte y la condenación que le damos de Adán. Vamos a ver entonces, ¿qué dice Germancito? Y después Anita. Yo creo que sí lo que dice Alex, pero la única manera es de que la creamos, porque si fuera así, incluyendo a toda la raza humana, pues no importaría que la raza humana lo crea o no lo crea, ya definitivamente Cristo vino y solucionó todo, y ese es el engaño del hombre natural. Muchas veces el hombre natural se toma el nombre del Señor y se toma de una manera donde no se cree, pero sí se toma, sí las tinieblas hacen engañar eso de que tú tienes al Señor o que tú crees en Dios o que tú crees en Jesucristo, pero no se cree. Entonces definitivamente lo que activa esa justicia es el creer ese mensaje. Ah, bueno, aquí tú estás diciendo otra cosa. A ver, Anita. Sí, ya lo dijo Germancito. La justificación es para los que creamos en el nombre de Jesús. Solamente no es para todos, es para los que creamos. Ah, bueno, entonces sí cambia. Creo que el hermano Ángel estaba levantando la mano. A ver, Angelito. Ya lo volví a levantar. Buenas noches. En el versículo 18 hay una situación que es paralela. Habla de los que transgredieron y cuando dice la condenación es a todos los hombres. Pero también en su paralelo encontramos que la justicia por uno es a todos los hombres. Ahora, en el 19 habla de que los muchos fueron constituidos pecadores y acá nuevamente utiliza el término los muchos serán constituidos justos. Creo que ahí tendríamos que meditar en eso. Si sin decidir por Adán, estoy refiriéndome al texto, a lo que acabamos de leer, no a otros versículos donde se hacen aclaraciones y ese tipo. Si por la transgresión de uno que no elegimos, todos los hombres fueron constituidos pecadores, asimismo por la obediencia de uno, todos los hombres reciben la justificación de vida. ¿Cómo entender eso? Muy bien, Angelito. Los hermanos han manifestado de que
la creencia, la fe. Y aquí en el texto no está hablando todavía de ese tema. O sea, ¿cómo entendemos este tema? Si todos, sin creer en Adán, por haber descendido de Adán, fuimos constituidos pecadores, igual, dice, todos somos constituidos justificados por la obediencia de Cristo. O sea, ¿son todos o solo los que creen? Muy bien, Angelito, muy bien, eso lo tenemos que ver y es muy importante lo que está diciendo el hermano Ángel. Y es muy importante lo que está diciendo Ángel, porque de allí nace toda una doctrina de ciertos cristianos que ya lo vamos a ver. Pero a ver qué dice Anita y Germán. Que la justicia sí está disponible para todos. Para todos está disponible, mas no todos la pueden recibir porque no todos creen. Muy bien, Anita. Ahí estás llegando a tocar algo muy importante. La justicia es para todos, pero lo que dice la Biblia, lo que enseña el mismo Pablo es que no todos, a ver, lo reciben. A ver qué dice Germán. Bueno, a mí me parece que lo que nos pone ahí en la mesa, Angelito, es muy, muy valioso porque es para meditar en la palabra. Tiene mucho sentido lo que el hermano está diciendo. Yo lo que veo es que dice que así como la transgresión, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pues yo medito que la transgresión y la condenación no llegó por fe, no llegó por fe. En cambio, la salvación sí llega por fe. El Señor Jesucristo dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces es finalmente, yo no pedí, yo no necesité creer, simplemente es una naturaleza que se está manifestando dentro de mí, pero Dios en su infinita misericordia y en su amor preservó una parte en nosotros para que en esa medida de fe que nos dio, lo único que vivifica al hombre es ese mensaje poderoso que solamente lo trae el Espíritu Santo, que son esas buenas nuevas de salvación. Entonces, redondeo, la condenación no fue por fe, pero la salvación sí es por fe, porque el Señor sí preservó algo en el hombre para que el hombre escuche ese mensaje, que es lo único que le da vida al hombre, y el hombre crea, se arrepienta y sea recibido por el Señor. Ok, mi hermano, muy interesante. La hermana Rebeca. Sí, yo creo que todo lo que han dicho es así, ¿no? Sí, y lo que dice Angelito sí nos lleva realmente a pensar por qué puso Pablo de esta manera, ¿no? Y porque como dice, aquí no se habla de fe, pero como decíamos, creo que dijo Germancito, al identificarnos con Adán, aunque no le escogimos a Adán, pero nos identificamos con él cuando cometimos pecado. Entonces ahí está la identidad. Entonces pienso que sí es para todos los hombres, pero igual con el Señor es identificarnos al hacer actos de justicia. Entonces ahí viene, ¿no? Lo que decía Anita también, lógicamente, es por fe, porque el hacer actos de justicia es contrario a nuestra naturaleza caída. Entonces es para todos los que se identifiquen con el Señor y hagan actos de justicia, vendría a ser, ¿no? Eso, Carlito. Sí, Mi señores. hermano, me identifico con lo que acabo de decir la hermana. Eso de que hacer actos de justicia es contrario a nuestra naturaleza. Me parece muy valioso eso que acaba de decir. Sí, señor, tremendo. Y tremendo que lo estemos entendiendo porque les digo, este pasaje, recuérdelo, Romanos 5:18 es la cascarita para una gran enseñanza que hoy está volviendo y está teniendo muchos adeptos y que se está enseñando y se ha escrito hasta una Biblia ajustada a través de este pasaje. Se han ajustado muchos versículos de la Biblia y ustedes lo tienen que tener hoy, mis hermanos, claro. Tenemos que estar vacunados. Claro, lo que está diciendo el hermano Ángel pareciera que es lo que
entrara en contradicción. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? ¿Significa que todos los hombres son justificados por lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Todos los hombres? Sin hacer una elección personal, toda persona recibió la maldición de la transgresión de Adán. Eso lo sabemos. No fue algo que elegimos. Es por lo tanto cierto que cada persona, independiente de que haga o no haga una elección personal, recibirá los beneficios de la obediencia de Jesús. Pues no. ¿Y por qué no? Porque tenemos que leer todo el contexto de lo que Pablo viene diciendo. ¿Qué es lo que Pablo viene diciendo? Número uno, Pablo pone en claro de que el don no fue como la transgresión. Él lo viene diciendo. Estos no son idénticos en su resultado o aplicación. Segundo, 3 versículos atrás, Pablo llama a la obra de Jesús un don, un regalo, y él nunca utiliza esas palabras para aplicarlas a la obra de Adán. Es simplemente la naturaleza de un don, el cual debe ser recibido, como lo dijo la hermana Rebeca, por fe. Entonces, Pablo enseña claramente a través del Nuevo Testamento de que no todos los hombres son salvos, aunque la salvación sí está abierta para todos los hombres. ¿En qué sentido entonces llegó el don a todos los hombres? Vino en el sentido de que el don fue presentado para ser aprovechado por todos los hombres, pero no necesariamente recibido por todos. Si estamos, hermanos, esto es muy importante que lo tengan en claro. A ver, Germancito. Entonces sería como que la condenación es una consecuencia, es un resultado, pero la salvación es un ofrecimiento que Dios hace. Sí, señor. Sí, señor. Y esto es muy claro que lo manejemos, hermanos. A ver, Angelito. Como para aclarar lo que acaba de decir Carlos, hay una verdad y es que Cristo murió por todos los hombres, de eso dice el Evangelio de Juan. Esa es una verdad. Cristo murió por todos los hombres. Pero esa verdad tiene que ser realidad en la vida de los hombres. Ahora, no todos los hombres aceptan esa verdad. Por esa razón no hacen realidad en su vida el que Cristo murió por su salvación. Muy bien, Angelito. Excelente eso lo cerraste ahí con un moño, con broche de oro, como diríamos, como lo diríamos acá en Colombia. ¿Con una cerecita? Sí, señor, excelente. A ver, el hermano Alex. Reforzando más la cerecita de Angelito, el hombre, Adán nos metió en una situación donde el hombre entró por su decisión. El problema es que para salirse sí no es decisión de nosotros. O sea, para poder salir de donde nos introdujo Adán, solamente la obra en la cruz lo podía hacer. El problema ¿cuál es? Y es que pienso que es donde estamos. La muerte del Señor le provee a todos los hombres la salida. El problema es que muchos están amañados en esa sin salida. O por, como decía Germancito, por no creer, muchos pensarán que es que no hay salida. Pero entonces sí, el hombre, Adán nos metió allá por decisión. El problema es que por decisión no puedo salir. Por eso es que llega el don, llega ese regalo, y es solamente para los que quieren y solo para los que aceptan al Señor para que nos saque esa condición. A ver, ¿estamos ahí con lo que está diciendo Alecito? A ver, Germán. Pues creo que nosotros, se habla de una condenación, ¿no? Nosotros somos reos de muerte. Nosotros nacemos muertos porque nacemos biológicamente, pues tenemos una manifestación de vida, pero eso no trasciende a los ámbitos espirituales. Entonces, porque dice que por la desobediencia de uno entró la muerte al mundo. Entonces nosotros nacemos muertos espiritualmente, nacemos en
esa condenación, nunca, no hemos vivido, pero lo único que trae vida es el mensaje del evangelio cuando yo lo creo. Entonces lo único que nos saca de esa condición de muerte, lo único que nos saca de muerte a vida, literal, eso es lo que dice la escritura, es lo único que nos saca de la muerte, de muerte a vida, que es Jesucristo. Entonces, pues de pronto, no sé si yo entiendo lo que dijo Ale y creo que también que está bien, pero de pronto lo que crea un poquito de confusión es que nosotros elegimos la condenación, que fue una decisión. Creo que no, nosotros nacemos en esa naturaleza, pero la decisión está encaminada a esa, si yo quiero salir de esa naturaleza cuando se me presenta la vida. Sí, señor. Sí, señor. Nosotros tenemos que, la elección hace parte de una decisión que nosotros tomamos. Entiendo lo que estaba diciendo el hermano, pero sí necesitamos tomar una decisión, y esa decisión es querer justamente recibir lo que se nos ha dado. Tenemos que recibir lo que se nos ha dado, porque ese es el don. El don es que se entrega algo al hombre y el hombre decide si lo toma o no lo toma. Entonces, ¿en qué sentido llegó el don a todos los hombres? Vino que en el sentido de que el don fue presentado, pero no necesariamente recibido. Porque algunos deciden no recibirlo. La idea de que todos los hombres, ojo con esto, hermano, preste atención aquí. La idea de que todos los hombres son hechos salvos por la obra de Jesús, sin importar que lo sepan o no, es conocida como universalismo. Grábeselo allí en la mente. El universalismo es una doctrina que ha ido tomando mucha fuerza. No es nueva, no es nueva. Ya ella tuvo sus exponentes por allá en el inicio de la iglesia. Pero ¿qué es lo importante que nosotros podamos definir para no caer? Como les digo, el universalismo gusta mucho. Y le voy a decir por qué gusta mucho. Voy a tratar algunos aspectos para que usted los identifique. Y sé que algunos de nosotros lo hemos escuchado aún en cristianos, sin ellos darse cuenta que están entrando en una doctrina errada. Porque si Pablo hubiera estado enseñando universalismo, él se estaría contradiciendo a él mismo. Pues él ya mismo ha puesto la imagen del hombre como alguien que perece debido al pecado. El universalismo, para que ustedes lo tengan claro, también se le llama salvación universal. La salvación universal. ¿Qué cree el universalismo? Es la creencia de que cada persona irá al cielo cuando muera. ¿A quién se le parece a usted eso? ¿Será que hay de pronto mucho de universalismo en el catolicismo? De pronto sí. Y en muchos grupos cristianos también. Voy a irle mostrando otras facetas. ¿Cómo se expresa esto de que todo el mundo irá al cielo? ¿Cómo lo expresa la gente del común? A veces gente que no practica, digamos, ningún aspecto religioso. Muchos hombres dicen o tienen un enunciado, tienen un paradigma de vida donde ellos creen que todos los caminos conducen al cielo. Y esa creencia se basa en el principio de que Dios es todo amor y por lo tanto no enviará nunca nadie a algo que se llame infierno. Eso hace parte de la doctrina del universalismo. Ahora, a la verdad que el universalismo parece agradable porque le quita toda la responsabilidad al hombre por el pecado. E incluso el universalismo llega a decir que el infierno no existe. Yo he leído algunos autores universalistas y créame que son hermanos, no sé si llamarles hermanos, pero sí los he visto en sus escritos acerca de eso de que el infierno es una mala interpretación que hizo la Biblia, sobre todo la Reina Valera. Porque el universalismo enseña que todos seremos salvos y ha tomado fuerza por hombres que lo están promoviendo, que afirman que todos los humanos creyentes e impíos,
también Satanás y sus ángeles serán salvos y estarán un día en el cielo. Es decir, para el universalismo nadie se perderá. Y si fuiste impío, lo único que necesitas es pasar por un fuego purificador que te hará apto para estar finalmente en el cielo. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? Los universalistas consideran el infierno como un estado temporal y correctivo y no como un castigo eterno. No creen ellos en un infierno donde se pasará la eternidad para el que no cree. Ellos creen en un Dios amoroso y justo que en última instancia reconcilia a todos los seres consigo mismo. A ver, Germán. Pues mi hermano, eso es una verdad a medias. Eso es una verdad a medias porque Jesucristo, como dijo el hermano Ángel, ahora vino a morir por todos los pecadores. Pero entonces una verdad a medias se vuelve una mentira, porque si yo no creo la suma de la palabra, que es el Evangelio, el Señor muestra el panorama completo, pues yo estoy desvirtuando la obra de la cruz y muchas cosas incluso de la misma palabra el hombre natural las toma, pero son cosas que no lo confrontan con la santidad de Dios y con la condición de su corazón. Entonces, por eso es que por eso es que la labor del Espíritu Santo es primero arrepentimiento y luego salvación. Entonces, si no hay arrepentimiento, si no hay un verdadero arrepentimiento, como escribe ahora, el que crea y se arrepienta será salvo. Pero si no se pasa primero por ese estadio del arrepentimiento de mi condición, pues entonces yo nunca puedo alcanzar la salvación, que sí es para todos los hombres, pero no me puedo saltar esa primera parte. Bueno, ok, muchas gracias. Sí, mi hermano. A ver, Anita. Hermanos, pues entonces tendríamos que quitar de la Biblia el pasaje, el versículo que dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si todos se han de salvar, hay que quitar ese versículo. Claro, Anita. Ahora, pues estos personajes, como les digo, tienen ahora una nueva Biblia. Una nueva Biblia que todos esos pasajes, como el que me está diciendo Anita, los manejan de otra manera o los traducen de otra forma. Pero eso parece muy bonito, es muy romántico. Todos van a ir al fin un día al cielo. No existe el infierno. El infierno es algo que un Dios amoroso nunca crearía. Nunca tendría que el infierno estar o fuese presentado como ese principio de un Dios amoroso que no debería de pensar de que una persona va a pasar eternamente allá en ese sitio de sufrimiento. Eso es lo que dicen los universalistas. Ellos toman pasajes como Primera de Timoteo 2:4 y Colosenses 1:20. Acuérdense que primero de Timoteo 2:4, ¿qué dice? ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:4? Que Dios quiere, que es lo que desea el Señor. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje? Que todos los hombres se arrepientan. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sí. Y entonces ellos dicen, ahí está clarito, Dios quiere que todos se salven y Él va a hacer eso. Y Él, como ese es el deseo de Él, al final eso es lo que Él va a hacer, que todos sean salvos. Y ese y otros pasajes más, como el de Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 también menciona algo. A ver, vamos a leerlo. Búsquelo usted ahí, hermano, en segunda de Pedro 3:9. Dice de la siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, como dice que Dios no quiere que ninguno perezca, entonces ellos dicen, es el deseo de Dios y el deseo de Dios se va a cumplir. Preste atención a eso, hermano, porque usted seguramente lo va a oír.
Mientras el universalismo enseña que todos los caminos conducen al cielo, la Biblia es clara en que el único camino de salvación es a través de Jesucristo. Eso la Biblia lo dice y lo menciona, y el mismo Señor lo dice: el que no es conmigo es contra mí. El mismo Señor está declarando que Él es el único camino de salvación y no es a cualquier camino. Si nosotros menospreciamos lo que está diciendo el Señor, estamos menospreciando la santidad y la justicia de Dios y la obra de Jesús en la cruz. Ahora, enseñar el universalismo puede parecer agradable, como les digo, amoroso, pero en última instancia está privado del evangelio. El universalismo no tiene el verdadero evangelio y por lo tanto deja a las personas sin entendimiento, porque les está quitando el medio de salvación. O sea, como lo que decía ahora la hermana Anita, entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Cuál sería entonces la razón? Finalmente no hubiera muerto Cristo en la cruz y al final Dios había salvado a todo el mundo. Hermanos, y esto lo enseñan hombres que tienen unas libros y enseñanzas grandes acerca de esto. Si usted no enseña todo el consejo de Dios, incluyendo la realidad del infierno, y un infierno que tiene características de también ser un lugar de permanencia eterna, entonces estamos muy ajenos de entender qué es el amor verdadero. Si Dios es amor, Dios creó a la humanidad a su imagen, pero los humanos tomaron la decisión de ir en contra de Dios. Y justamente ese pecado nos deja separados de la gloria de Dios. Y el pecado tiene como paga la muerte. Y la muerte habla de una condenación. Por eso el Señor Jesús decía: el que no cree ya ha sido condenado. Y eso lo dice el Señor. Pero más bien tenemos que entender es que Dios nos proporcionó una manera para que seamos perdonados y nos relacionemos con Él. Él nos da el regalo, hermanos. Él nos da el regalo de la vida eterna para que seamos perdonados y podamos relacionarnos con Él. Él nos da el regalo de la vida eterna, pero ¿a quiénes? Como lo decía ahora la hermana, a todos los que le reciben. A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Como lo estábamos diciendo ahora, la Biblia también menciona de que todos no tomarán el camino de la fe en Cristo, pero la oferta de la salvación a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo está abierto para todos los hombres. Dios lo ha hecho universal en ese sentido, sin que nosotros seamos universalistas. Dios abrió la salvación para todos los hombres. Entonces, Romanos 5:18 es un recordatorio sorprendente de la importancia de nuestra relación con Dios. Ya sea que usted elija confiar en la condenación o en la justificación, porque los universalistas parece que se le olvidara que Pablo viene hablando también de la condenación. Si no hubiera condenación, entonces no tendría Pablo por qué hablar de condenación, sino solamente hablar solo en términos de justificación para todo el mundo. Es una elección, y esta elección es la que hace la diferencia entre la vida y la muerte eterna. Hay una elección, y el hombre tiene que elegir. Fuimos creados a imagen conforme a la semejanza de Dios, y Dios elige también. Y así como Dios elige, nos dio a nosotros la capacidad de elegir. Este Romanos 5:18 es un pasaje que es el pasaje maestro para los del universalismo. Este es el que se lo va a mencionar una persona que practica la doctrina del universalismo o que la entiende así o que la vive así. Romanos 5:18. Para nosotros, este pasaje nos sirve es para examinar nuestra relación con Dios. ¿Confiamos en la justicia de Jesús o en nuestra propia justicia? ¿Estamos esperando merecer nuestra salvación o la aceptamos como un regalo ofrecido por gracia?
a través de la reflexión sobre este pasaje, hermanos, y su significado, podemos tomar una decisión informada, una decisión que nos ha sido mostrada cuáles son los resultados, porque esa decisión nos muestra que podemos tener una nueva relación con Dios. Entonces, hermanos, ahí dejemos ese pasaje y pasemos al versículo 19. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de otro, los muchos serán constituidos justos. Muy importante lo que viene diciendo Pablo. Pablo sigue contrastando las poderosas acciones de Adán y de Jesús. La acción de Adán fue una acción caracterizada por la desobediencia, porque así como por la desobediencia, él y Eva desobedecieron ese mandato directo, claro, que Dios les había dado: no comerán. El resultado de esa desobediencia fue que muchos se hicieron pecadores. Adán fue el que introdujo el pecado en el mundo, y todas las personas que nacieron, aparte de nuestro Señor Jesucristo, nacieron en esa condición. Pero también Pablo contrasta lo otro, la acción de Jesús. Y cuando hablamos de la acción de Jesús, se está refiriendo a su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz fue un acto de obediencia. Ese acto de obediencia lo podemos ver de dos maneras diferentes. Lo primero es que la vida y la misión de Jesús en la tierra se caracterizaron por la obediencia que Jesús le mostraba a su Padre. Jesús habló siempre y actuó mientras obedecía de las órdenes de su Padre. No podemos olvidar eso, hermanos. ¿Hasta qué punto obedeció el Señor Jesús? ¿Hasta qué punto fue la obediencia del Señor Jesús? Hasta la muerte. Exactamente, hasta la muerte. Y recuérdese que muerte significa separación. La obediencia de Jesús lo llevó a él a separarse de Dios. Eso nunca había sido, nunca fue y nunca volverá a ser y a suceder. Eso fue solamente una sola vez en un punto en la historia de la humanidad, y fue justamente cuando Jesús moría en la cruz, de que él se separó del Padre. Acuérdese cuando el Señor Jesús en la cruz decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, asumiendo esa naturaleza de hombre 100%, en esa naturaleza se sentía totalmente desvinculado del Padre, y eso significaba muerte. Eso significaba que había una muerte profunda en la realidad de Jesús que nunca la había experimentado, porque ni en la eternidad pasada ni en la futura volverá a ocurrir ese evento. Eso le costó a Jesús todo. Y eso creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, por eso la palabra de Dios dice que la obediencia de uno se está refiriendo a esa muerte en la cruz de Jesús. El acto de desobediencia de Adán se centró en un árbol, por lo que pasó en un árbol, pero el acto de obediencia de Cristo se centró en lo que pasó en otro árbol, porque también el Señor fue colgado en un madero. El árbol de la maldición fue llevado de una manera en Cristo a una obediencia suprema. ¿Qué dice, hermano Germán? Pues entonces, mi hermano, este versículo 19 para la carne sería pues la continuación del versículo 18, sería como la confirmación para la carne.
pero para el espíritu también es, cuando lo tomamos en el espíritu, lo discernimos en el espíritu, pues también sería la confirmación del versículo 18. Entonces, hay dos maneras de tomar estos versículos, o la carne o en el espíritu, o para vida o para muerte. Ok, mi hermano, ok. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tremendo. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley muestra qué debemos hacer. ¿Qué es lo que nos muestra la ley? ¿Qué es lo que la ley tiene por intención? Mostrarnos lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Aunque la ley me muestra esos dos aspectos, mis hermanos, lo que yo debo y lo que no debo hacer, ¿qué es lo que yo debo hacer primeramente? Amar al Señor tu Dios, ponerlo en el primer lugar, pero también me muestra los otros lados y los otros aspectos. Ambos lados de la ley me juzgan, porque yo sé, como decía el apóstol Pablo por allá en Romanos 7, yo sé lo que es bueno hacer, pero no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Qué es lo que Pablo nos está mostrando? Que la ley no nos justifica. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que en sí mismo la ley nos coloca en una condición donde nos permite entender. ¿Qué es lo que nos permite entender la ley? ¿Sabe qué es lo que nos permite entender la ley, hermano? ¿Cuán pecadores somos? Por eso es que Pablo está diciendo que cuando el hombre se confronta con la ley, por eso dice, pero la ley se introdujo para el que pecado abundase. Cada que el hombre se mira en el espejo de la ley, lo que el hombre se está dando cuenta es cuán pecador es, porque sabe que en la ley cada mandamiento me muestra que en realidad yo no puedo cumplir el mandamiento. La ley hace que los pecados del hombre sean más claros y grandes al ser contrastados o al contrastarlos claramente con el estándar de un Dios santo. Es como si nosotros mostráramos una piedra preciosa cuando la colocamos o la contrastamos con una piedra perfecta en un fondo oscuro, se resalta cuál es más perfecta la una que la otra, ¿verdad? Entonces, la ley perfecta de Dios expone nuestras fallas y hace que nuestro pecado abunde. Pero también Pablo está ofreciendo un contraste, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo, cuál es el contraste que Pablo está aquí como remarcando? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, dice, la gracia sobreabundó. Si la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces sabemos que es imposible con el pecado ganarle a la gracia de Dios. No podemos pecar más de lo que Dios puede perdonar, pero podemos rechazar su gracia y perdón. Y esto es muy interesante, hermanos, porque ahora, justamente como estamos viviendo en este momento, usted se ha dado cuenta cómo ha avanzado el pecado en las tres áreas del hombre, ¿no? A nivel del espíritu, del alma y del cuerpo. Usted está viendo las cosas que está viendo y pues lo que uno puede decir es, el pecado ha abundado. Pero mire lo que dice Pablo, que no desesperemos por esto, porque si el pecado abundó, debemos estar seguros que para este tiempo el Señor tiene preparado que la gracia sobreabunde. ¿Qué dice Germancito? Que yo ahí lo entiendo muy claro, ¿no? Que por encima de lo que ocasione el pecado, de lo que haya ocasionado,
tiene un peso espiritual mucho mayor, mucho más grande la obediencia de Cristo que el pecado. Así lo veo yo, o sea, el peso espiritual que tiene la obediencia de Cristo no tiene comparación con las consecuencias del pecado, porque es mayor en poder, en potencia, no sé cómo decirlo. Muy bien, sí, mi hermano, lo que tú dices. Pero justamente este pasaje también, el mismo Pablo va a decir ahora en el capítulo 6, el mismo Pablo escribió esto, ¿cierto? Y él dijo, si usted lo entiende mal, usted lo puede interpretar mal. Porque si está diciendo que si el pecado abunda, sobreabunda la gracia, entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Pequemos y pequemos más para que entonces sobreabunde más la gracia en mi vida. ¿Será eso lo que Pablo estaba diciendo? Porque él más adelante lo va a decir, ¿no? Ahí en el capítulo 6, que lo vamos a ver en la próxima oportunidad. ¿Será eso lo que Pablo estaba diciendo? Entonces yo peco más para que abunde más la gracia o sobreabunde más la gracia. ¿Es eso lo que está diciendo, hermanos? En ninguna manera responde él mismo. Responde el mismo. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? De acuerdo, mi hermano. Ustedes saben que a medida que el pecado incrementa, la gracia sobreabunda, como dice el Señor, y eso tiene un sentido lógico, porque ese sentido lógico es el sentido lógico de Dios. La gracia de Dios, lo que Él nos ofrece, ese bien que nos ofrece, cuando deberíamos de recibir era la reprimenda, esa gracia de Dios está allí. Cuando más pecamos, más gracia recibimos. Y eso hablo en términos de la humanidad. Entre más la humanidad se está deteriorando, entre más la humanidad se está desgastando, más gracia va a haber disponible para que podamos salir de esa condición. El pecado y la gran cantidad de pecado que hay va a permitir que también se den más oportunidades para mostrar su gracia. Bueno, y ahora lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo lo estamos viendo? Pues ustedes ven que aunque por ejemplo, hablamos del internet, de las redes sociales y todo eso, pues el pecado ha ido aumentando con esto, pero también a través de estos medios, de hecho estamos aquí aprovechando ese medio, cosa que no podíamos hacer antes. Y eso hablamos con el hermano Wilson. Estuve en Tuluá en estos días y hablábamos pues de la oportunidad de que hay personas ahora que se pueden desde largas distancias estar comunicando y mantener reuniones virtuales como la que tenemos ahora. Y entonces vemos que está también sobreabundando la gracia porque ahora hay posibilidades de conocer al Señor de muchas formas que antes no era posible. El pecado está aumentado, pero la gracia sobreabundará, hermanos. Eso lo tenemos que tener claro. Vayamos al versículo 21, mis hermanos. ¿Qué dice hermana Rebeca? Sí, Carlitos, pero aquí también, ¿no? Entendiendo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que la gracia es el poder que Dios nos ha dado para vencer el pecado, justamente, ¿no? Entonces, claro, si abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia, lógicamente, porque vamos a tener que combatir contra ese pecado y es la gracia, es ese poder mismo que el Señor nos otorga, que es Él en nosotros el que batalla ahora contra el pecado gracias a la gracia que se nos ha dado, ¿no? Entonces, es esa condición en la que estamos ahora, justamente para ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces se nos concede esa gracia para poder hacer lo que antes nos era imposible, que era vencer el pecado, vencer la tentación. Entonces estamos ya en esa condición y claro, como Pablo luego va a decir, ¿no? La ley vino a darle el poder al pecado, justamente, porque mientras no había ley, no se nos inculpaba de pecado.
pero ahora por la ley mismo vino a darle poder al pecado, ¿no? Por la debilidad de la carne, dice Pablo también, ¿no? Entonces, entendiendo que la gracia es eso, ¿no? Que se nos otorgó esa gracia para poder hacer lo que antes no podíamos hacer y que es vencer el pecado, justamente. Eso, Carlitos. Amén, mi hermana, así es. Así es. Ahora tenemos esa gran posibilidad, hermanos. El pecado tiene muchas cabezas y ha aumentado, pero la gracia es el poder que se nos ha dado para vencer sobre todas esas cabezas del pecado. Gracias al Señor, porque a través de Él es que podemos nosotros darnos cuenta de que solo a través de Él podemos salir. Es como quien dice, no, pues la situación está tan compleja que tiene que haber una salida que no la encuentra el hombre por ninguna parte. Entonces, cuando encuentra al Señor y sale, dice, bendito sea el Señor, porque estaba tan complicada la cosa que solo entendemos que Dios podía hacer aquello. Y eso es lo que el Señor nos está confrontando cada día, ¿no? En nuestra realidad, en nuestra vida. Y mire cómo termina Pablo ese pedazo o esa parte que va hasta allí, porque dice que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ustedes saben que Pablo, él venía hablando, ¿qué venía diciendo? Que los efectos devastadores del pecado de Adán, lo que hizo Adán, lo que hicieron Adán y Eva fue lo que hizo que la muerte incursionara y llegara a reinar sobre la vida de la humanidad. Y al principio de esta sección que estamos analizando, desde el versículo 12, pues lo que Pablo estaba diciendo es que al principio reinaban el pecado y la muerte, pero él termina este párrafo, esta estrofa diciendo, eso era al principio, reinaban el pecado y la muerte, pero ahora reina la gracia, para que así como el pecado reinó por medio de la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este versículo es el que revela el gran objetivo de Dios, que la gracia tenga un reinado donde la muerte había tenido su reino. La gracia vino a reemplazar, la gracia vino a desplazar, la gracia vino a destruir y a romper con ese reinado. Y eso es por medio de la justicia. Y la justicia es como Dios quiso que se proveyera esa justicia. Yo creo que eso es claro, ¿no? A medida que aumenta el pecado, la gracia de Dios aumenta aún más. El pecado no puede sobrepasar la capacidad de Dios de querer hacer el bien en aquellos que merecen su juicio y su ira. Pablo llega a esa conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que donde reinó el pecado y la muerte, ahora Dios ha decretado que reine la vida. Y eso es la gloria del Evangelio. ¿Por qué la carta de Romanos se le conoce como la gloria del Evangelio? Precisamente porque esto es glorioso, hermanos. Es glorioso. Todo comenzó con un hombre y todo terminó con otro hombre. Dentro de la justicia de Dios es así. El pecado y la muerte reinan en Adán. La gracia por la justicia de Dios reina para vida eterna mediante Jesucristo. Ahora, esas dos realidades, ¿sabe qué es lo más tenaz? Que esas dos realidades coexisten en nosotros en este momento. Lo que Pablo está explicando aquí nos habla de las realidades de los dos hombres, la realidad de Adán y la realidad de Cristo. Esas dos experiencias de vida, la una de vida y la otra de muerte, están ahora dentro de nosotros. ¿Por qué están dentro de nosotros esas dos realidades? Hago esa pregunta aquí a la sala. ¿Por qué están presentes esas dos realidades en nosotros? A ver, hermana Rebeca. Tienes el micrófono apagado, Rebeca. Oh, porque todavía en nosotros están las dos naturalezas, ¿no? La naturaleza caída y la nueva naturaleza que por el nuevo nacimiento que tenemos, y esa es la lucha interna que vivimos hasta que se perfeccione, ¿no? Cristo en nosotros, pienso, Carlitos. Correctamente, mi hermana
mi hermana Rebeca. Ahí están descubiertas las dos realidades, pero para usted ya están descubiertas. No es que ahora la una esté cubierta y la otra descubierta. Ya con lo que está diciendo Pablo se nos abre la cosa clara. Estamos claros. Nosotros todavía tenemos esa naturaleza que corresponde, que está muy casada con el viejo hombre, y tenemos la nueva naturaleza. Por eso tenemos abierto el panorama. Sí, dice el hermano Germán, para la iglesia, sí, señor, para nosotros es claro. Y si ya tenemos esto claro, ahora tenemos conciencia de esas dos realidades. Ahora, vuelve otra vez la pregunta, ¿podemos elegir o no podemos elegir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos elegir o no podemos elegir cuando hablamos de esas dos naturalezas que están dentro de nosotros? ¿Sí podemos o no podemos? ¿Qué dice De hecho, Rebeca? claro, de eso se trata, Carlitos. De hecho que sí, ¿no? Ya De dice eso la se hermana Rebeca. trata, de elegir a cuál le vamos a dar prioridad, cuál va a ser la que va a gobernar en nosotros, ¿no? Si el espíritu o la carne. Pienso. Oh, bueno. Mire lo que dice la hermana Rebeca. ¿Qué dice Anita? No, ya había contestado, Carlitos. Dije que sí, que podíamos elegir. Germancito. Podemos y debemos, no solamente podemos, porque sí podemos, pero también debe haber un debemos, porque si nos quedamos solamente en yo puedo, sería como nunca activar esa capacidad que se nos fue dada. Si somos reales en lo que vemos allá afuera, ¿cuál de las dos usted cree que está en este momento de las dos naturalezas en los hijos de Dios? No me estoy refiriendo a los de afuera, porque los de afuera operan en una sola naturaleza, porque ellos no pueden tener las dos. Ellos andan en la realidad de Adán todo el tiempo, ellos viven en la realidad del viejo hombre, ellos son totalmente caen rendidos ante el reinado de la vieja naturaleza y el reinado de la muerte. Pero si aplicamos esto ahora a los hijos de Dios, estamos viendo cuál de los dos reinados en lo que estamos viendo generalmente y en lo que está pasando a nivel de los hijos de Dios. ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta, ¿no? Para la sala. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Sí me hice dar a entender en la pregunta? ¿De cuál es el estado ahorita de los hijos de Dios? Es la pregunta del pueblo de Dios, Carlitos. Sí, mi hermana. En cuanto a ese gobierno de esas naturalezas. Bueno, todavía no hemos visto que esté gobernando el espíritu. Ahorita pienso que estamos pasando por un momento por una transición, digamos, ¿no? Porque hay un despertar en la iglesia, de hecho se ve que está habiendo un despertar en la iglesia, es como que se está cumpliendo aquello de salir de Babilonia, hijos míos, y salir de ese sistema religioso que ha estado tan enquistado dentro del pueblo de Dios, ¿no? Se está viendo, yo pienso, una transición, pero creo que hacia allá vamos, Carlito. Bueno, Rebeca. Gracias, mi hermana. ¿Y Germán? ¿Qué dice? Bueno, yo cito dos versículos, ¿no? En 2 Corintios 5:16, creo que el Señor dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no es así. Entonces, cuando hay esa naturalidad en nosotros, y no quiere decir que ser espirituales es volvernos muy místicos y querer como vernos alas y ver una cantidad de cosas, no, sino que cuando todavía hay esa naturalidad, cuando todavía hay esa tanta dependencia
de nosotros mismos, de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer, y yo pongo mi corazón de primero porque yo sé que todavía esa condición está en mi corazón, pues todavía es una iglesia que no está manifestando esa gloria de Dios, que no está manifestando esa realidad a la que tú estás queriéndonos llevar en la pregunta. Del versículo que sigue dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si nosotros realmente eh, estos versículos que tienen tanto poder los meditamos y le permitimos al Espíritu Santo que sean una realidad en nosotros, pues la iglesia, la perspectiva y la realidad actual de la iglesia tendría que ser otra. Creo que en la iglesia, a nivel general, ¿no? Se sabe más de lo que se vive y pongo mi corazón de primero. Bueno, mis amados, que el Señor nos ayude a entender esas realidades, porque esas realidades que Pablo está hablando, pues tienen que ver con la gloria del Evangelio. Y el Evangelio es glorioso. Y el Evangelio fue y nos ha sido dado y nos ha sido traído para que entremos justamente en la realidad de lo que Dios quiere que nosotros entremos. Que no nos quedemos postrados en el desierto, como aquella generación, dice la palabra de Dios, que todos fueron llamados a entrar, ¿no? Todos salieron de la tierra de Egipto, todos salieron, todo el pueblo de Dios salió de la tierra de Egipto en busca de esa promesa, pero dice que cuando ellos llegaron a entender que Dios quería que entraran, era porque ya se había muerto una generación, la generación de todos los que salieron con Moisés, de los adultos que salieron con Moisés, quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué quedaron postrados en el desierto? Porque dice que aunque todos salieron y a todos se les dio, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, y todos fueron bautizados en la nube, y todos salieron y todos tenían el mismo requerimiento de Dios, que era que llegaran a la tierra de la promesa, dice que no todos llegaron. El libro de Hebreos dice, no todos llegaron, no todos los que salieron llegaron. Hermanos, que el Señor nos permita llegar a entender de qué se trata su promesa y que podamos entonces nosotros sí alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Todos estamos llamados. Ahora, como lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? El Señor murió por todos los hombres, pero no todos lo reciben. El Señor quiere que todos entremos, pero no todos vamos a entrar en lo que Él quiere que nosotros entremos, porque Él quiere que nosotros vivamos lo que Él quiere que su pueblo comience a vivir. Y es entrar en esa tierra de su reposo, es el llamado que Él tiene para todo el pueblo que ha salido. Ya el Señor nos sacó a todos salimos. Todos fuimos bautizados en la nube y en el mar. Todos estamos caminando y todos queremos entrar en la promesa que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso el libro de Hebreos dice, ¿no? Si hoy escuches la voz, no endurezcáis vuestros corazones, para que no quedemos vagando en el desierto, como muchos de los que salieron quedaron postrados. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, que esto que nos está aclarando la Escritura a través del apóstol Pablo sea una realidad para nosotros, porque el Señor quiere que nosotros entremos en esa tierra de abundancia. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar allí, vamos a colocar delante del Señor esta noche y que la próxima oportunidad entonces podamos seguir avanzando en el libro de Romanos hacia el capítulo 6, que también es bastante importante que lo meditemos. Bueno, le damos gracias al Señor, hermanos, gracias por la atención, gracias por estar aquí, gracias porque somos los que queremos avanzar. Yo quiero avanzar, hermanos. A ver, Maite. Carlitos, como para finalizar lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22:14. Dice aquí, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros en la fila de los escogidos, Dios mío, porque si no, no sabemos, como tú dices, a lo mejor nos quedamos, porque hay que empezar a vivir los requerimientos que Dios nos pide. Amén. Amén, mi hermana. Y un saludito para todos los hermanos. Amén, Maite. Gracias, Maite.
Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Oremos, hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda ese privilegio santo de avanzar hacia ese propósito santo. Hoy no se